Bien, para poder proseguir con la exposición que ya dio inicio mi compañera Liliana, voy a hablar acerca de la patogenia y la patología de esta enfermedad, como lo es la difteria. Y voy a comenzar diciendo que el principal factor de virulencia del Corynebacterium diphtheriae es la toxina diftérica, la cual es producida por las cepas de este bacilo una vez que el gen tox se ha introducido por medio de un bacteriófago lisogénico, el cual básicamente es un virus que infecta a la bacteria para poder introducir su material genético en el genoma bacteriano. Y de esta forma el bacilo comienza a producir esta toxina que tanto daño le hace al organismo. Esta toxina se absorbe por las mucosas, causando así la destrucción del epitelio y una respuesta inflamatoria superficial. El epitelio necrótico entonces forma una pseudomembrana, como la que se puede observar en esta fotografía de acá, sobre las amígdalas, la faringe, la laringe principalmente, pero también puede extenderse hacia la región de la tráquea o de las narinas. En estas otras dos fotografías podemos observar también la pseudomembrana, y es importante recalcar que una vez se ha formado, los bacilos no se detienen en su función de seguir produciendo la toxina, y así se van a mantener a menos que nosotros intervengamos con el tratamiento adecuado. La toxina alcanza el torrente sanguíneo y es a través de este cuando comienza a distribuirse a todos los aparatos y sistemas del organismo. Una vez esta toxina se absorbe, eh, comienzan a presentarse algunas complicaciones de las cuales vamos a hablar más adelante en el apartado específico para las complicaciones de la difteria. Pero particularmente se presenta la degeneración parenquimatosa, la infiltración de grasa y la necrosis a nivel del hígado, de las glándulas suprarrenales, de los riñones, entre muchas otras cosas. Y en esta imagen nosotros podemos observar un resumen de todo lo que pasa la difteria, la toxina diftérica, desde el momento que es secretada por el bacilo Corynebacterium diphtheriae hasta que alcanza la circulación sistémica por medio de los vasos sanguíneos. Para comenzar, nosotros podemos observar que el bacilo se va a adherir a las células epiteliales y es allí donde comienza a secretar la toxina. Esta ingresa a la célula y puesto que tiene dos subunidades, una subunidad A y una subunidad B, una vez se ha introducido en una vacuola endocítica, la subunidad A sale de allí y busca el ribosoma para poder inhibir la síntesis de proteínas. Y cuando logra este cometido, la célula comienza a morir. Y la respuesta inmediata ante tal suceso es una inflamación superficial que funciona como un imán para atraer a los neutrófilos y la fibrina. Y es a partir de esto, a partir de la célula muerta, de la bacteria, de la toxina y de las células plasmáticas, de los leucocitos, que se comienza a formar esta pseudomembrana que ya les mencionaba. Y una vez ha muerto la célula y se ha formado la pseudomembrana, la bacteria no puede penetrar más allá de ese lugar. Sin embargo, la toxina sí. Y pasa de esta manera a la circulación sistémica. A todo esto, el paciente ya está presentando varios signos y síntomas característicos de esta enfermedad, la cual afecta principalmente las vías respiratorias superiores, es decir, la nariz, la boca, la faringe y la laringe. El inicio de esta enfermedad es abrupto y generalmente el paciente va a presentar malestar general, dolor de garganta, faringitis exudativa y febrícula. Es decir, al principio el paciente puede presentar una fiebre relativamente baja. Muy pronto este exudado de la faringe se va a convertir en la pseudomembrana que ya les mencionaba y de la cual ya apreciamos varias fotos de esta. Otras manifestaciones iniciales que se pueden presentar en la difteria es debilidad, disfagia, es decir, dificultad para tragar, cefalea o dolor de cabeza y cambios en el tono de voz. En casos más avanzados vamos a ver que el paciente presenta un edema de cuello, como se puede observar aquí en la fotografía de mi derecha, y disnea,
es decir, dificultad para respirar. Y cuando nosotros observamos estos dos síntomas, podemos ver que es un mal pronóstico y ya es un poco más peligroso. Las manifestaciones sistémicas de la difteria respiratoria pueden ser también la debilidad como consecuencia de la neurotoxicidad y arritmias por insuficiencia cardíaca congestiva por miocarditis, entre otras. Y también tenemos que la difteria no solamente va a afectar lo que es las mucosas de las vías respiratorias superiores. Hay casos donde también el paciente puede eh, ver que también sus ojos, su conjuntiva ha sido afectada, su vagina incluso en el caso de las mujeres o el oído. Y cuando nosotros vemos que el área afectada donde se presentan las lesiones o donde se presenta la pseudomembrana es la piel, vamos a estar ante un caso de difteria cutánea. Y aquí en esta fotografía nosotros podemos observar la lesión que se da en estos casos. La difteria cutánea es una dermatosis variable caracterizada por las lesiones ulcerosas en secabocados que presentan desprendimiento necrótico o formación de pseudomembranas. Generalmente estas lesiones van a aparecer en la cabeza, en las extremidades y en el tronco o el tórax, perdón, en el tórax del paciente. Ahora bien, ya tenemos o ya entendimos qué causa esta enfermedad y también qué síntomas presenta el paciente. Pero ¿cómo yo puedo estar 100% seguro de que realmente es un caso de difteria? Por medio del diagnóstico de laboratorio. Nosotros debemos confirmar la impresión clínica mediante un frotis de la Crohn de la nariz, de la faringe o de otra lesión sospechosa y mandarlo al laboratorio para que el laboratorista coloque este frotis en el medio adecuado, generalmente en un agar sangre, como el que se puede observar aquí, donde se ven las colonias de Corynebacterium difteriae, eh, para así pues tener la certeza de que realmente es un caso de difteria y poder reportarlo y tomar las medidas necesarias. Aproximadamente entre 36 y 48 horas después de haberse hecho el cultivo, ya las colonias de la bacteria ya se pueden observar más definidas y por lo tanto es posible reconocer si de hecho estamos ante un caso de difteria o no por medio de la presencia de Corynebacterium difteriae en caso de que sí estemos ante un caso de esta enfermedad. Y es muy importante también que una vez tenemos una cepa presuntiva de este microorganismo, someter esta cepa a pruebas de toxigenicidad. Y existen varios métodos para poder hacerlo. Sin embargo, voy a mencionar solo los principales que son los que aparecen en la microbiología médica de Jawes. Y son el método de inmunoprecipitación ELEC, modificado descrito por la Unidad de Referencia de Difteria de la Organización Mundial de la Salud, los métodos basados en PCR para la detección del gen TOX, los ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas para detectar la difteria o la toxina diftérica de aislamientos clínicos de Corynebacterium difteriae, y el ensayo de tira inmunocromatográfica, el cual permite la detección de la toxina diftérica en cuestión de tan solo horas. Sin embargo, debemos tener cuidado porque hay enfermedades que tienen síntomas parecidos a la difteria y es por eso que debemos hacer un diagnóstico diferencial. Es de suma importancia distinguir a la difteria de enfermedades como las que aparecen en pantalla: la faringitis estreptocócica, la mononucleosis infecciosa, la infección por adenovirus del herpes simple, la angina de Vincent, la faringitis por Arcanobacterium hemolyticum y la candidiasis. De todas estas mis enfermedades, la clave por medio de la cual nosotros vamos a decir al momento de evaluar al paciente que muy probablemente sí sea un caso de difteria, es la aparición de la pseudomembrana en la región amigdalina principalmente,
debido a que ninguna de estas otras enfermedades se caracterizan por presentar esta pseudomembrana, y la difteria sí. Entonces, si nosotros vemos un paciente que además de tener todos los síntomas que hace unos momentos mencionaba, tiene estas lesiones, tiene esta pseudomembrana que le está afectando sus vías respiratorias superiores, entonces vamos a determinar juntamente con el diagnóstico de laboratorio, claro, que realmente es un caso de difteria. Sin embargo, no podemos nosotros esperar hasta que ya tengamos el resultado del cultivo para poder iniciar el tratamiento de la difteria. Es muy importante hacerlo lo más rápido posible y para ello tenemos dos pilares en el tratamiento y uno de ellos es la antitoxina diftérica y el otro el tratamiento antimicrobiano. La antitoxina diftérica o antisuero equino debe administrarse de manera rápida debido a que esta antitoxina ya no puede neutralizar las toxinas si se han unido ya a las células. Por lo tanto, se necesita que nosotros seamos rápidos. Si se logra intervenir a tiempo, entonces vamos a estar reduciendo el riesgo de la extensión de la enfermedad local. También reduciremos las complicaciones y la muerte del paciente. Y el actual protocolo para el uso de esta antitoxina es que primero le demos una dosis al paciente de prueba para poder ver si este es hipersensible. En caso de que lo sea, va a requerir una desensibilización antes de darle la dosis terapéutica completa para combatir la toxina diftérica. Ahora bien, no solamente con el antisuero equino se va a curar el paciente, es necesario que junto con esto nosotros le administremos antibióticos, debido a que esto va a ayudar a impedir la transmisión de esta enfermedad a otros contactos susceptibles. Además, impedirá la producción adicional de la toxina y también reducirá la gravedad de la infección local. Y las recomendaciones para nosotros administrar antibióticos al paciente son de que usemos principalmente la eritromicina o la penicilina G procaínica. Según un estudio que se realizó en Vietnam, la penicilina tiene una ventaja sobre la eritromicina y es que puede resolver la fiebre, ese problema con mayor rapidez y también presenta tasas más bajas de resistencia bacteriana. Sin embargo, la ventaja que va a tener la eritromicina para tratar la difteria es que esta va dirigida específicamente a la síntesis de proteínas y por lo tanto ofrecerá el beneficio de interrumpir las toxinas con mayor rapidez que los betalactámicos que actúan sobre la pared celular. En caso de que no podamos administrar ninguno de estos dos medicamentos, ya sea porque no hay eritromicina y el paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué vamos a hacer? No le podemos dejar sin antibiótico. Entonces, en esos casos vamos a administrarle otros antibióticos alternativos como lo son la rifampicina, la clindamicina, la claritromicina, la acitromicina, la linesolida o la vancomicina para que puedan realizar el efecto deseado, aunque estos antibióticos no tienen o no se han estudiado de la misma manera en comparación con los fármacos que ya les citaba, la eritromicina y la penicilina, pero a falta de esos dos medicamentos, es mejor administrar estos otros antibióticos en vez de que el paciente se quede sin su tratamiento antimicrobiano. Aquí en la imagen, en la tabla que nosotros podemos observar en la diapositiva, vamos a observar las dosis recomendadas para cada uno de estos fármacos. En el caso de la antitoxina diftérica, la dosis va a variar dependiendo del sitio que es más afectado. En el caso que sea la faringe o la laringe, las dosis van a ser 20.000 a 40.000 unidades. Si es una enfermedad nasofaringea moderada, bueno, entonces vamos a administrar 40.000 a 60.000 unidades. Si es enfermedad grave, extensa o tardía, de 3 días o más, vamos a administrar 80.000 a 100.000 unidades. Ahora bien, en cuanto a los antibióticos, ya vemos que la dosis varía dependiendo de la edad del paciente.
Si el paciente es adulto, vamos a iniciar el tratamiento antimicrobiano con 60.000 unidades de penicilina hasta que el paciente pueda deglutir con comodidad. Y ya cuando ha recuperado el paciente esta capacidad tan básica, ¿no?, de los seres humanos como tragar, entonces ya nosotros vamos a poder administrarle la penicilina por vía oral en una dosis de 125 a 250 miligramos cada 6 horas hasta completar un ciclo de 14 días. Ahora bien, si es un niño no le vamos a dar la misma dosis, vamos a darle de 12.500 a 25.000 unidades por kilogramo por vía intramuscular cada 12 horas. Ahora, si estamos utilizando eritromicina, cambia un poco la cosa. En los adultos vamos a administrar 500 miligramos intravenosos cada 6 horas hasta que el paciente pueda tragar tranquilamente y entonces ya se le administra la eritromicina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas hasta completar un ciclo de 14 días. Ahora, si el pacientito es un niño, entonces vamos a administrar de entre 40 a 50 miligramos por kilogramos al día. ¿Por qué vía de administración? Intravenosa, en dosis de 2 a 4. Vamos a dividir la dosis en este caso. Y ahora bien, vamos a hablar acerca de las complicaciones. Encabezando la lista y la complicación más importante de la difteria es la obstrucción de las vías respiratorias en pacientes que ya tienen la enfermedad un poco avanzada, debido a que las pseudomembranas que se forman tienden a desprenderse y obstruir la vía respiratoria o en su caso irse rumbo al árbol traqueobronquial. Y esto puede ser bastante peligroso. Y los que están más propensos a sufrir esta complicación son los niños, debido a que las vías respiratorias de ellos son de menor calibre que la de los adultos. Entonces se encuentran más expuestos a esto. Otras manifestaciones tóxicas y tardías de la difteria son la polineuropatía y la miocarditis, que aumentan el riesgo de muerte en comparación con otros pacientes que no presentan estos dos síntomas. La miocarditis casi siempre se asocia con arritmias y con miocardiopatía dilatada, mientras que la polineuropatía se manifiesta generalmente 3 a 5 semanas después del inicio de la difteria y presenta una evolución lenta e indolente. Sin embargo, es posible que los pacientes también desarrollen alteraciones neurológicas graves y prolongadas. Otras complicaciones van a ser el entumecimiento lingual o facial, la disfonía, la disfagia, que es la pérdida de la voz, ¿no? Y la dificultad para tragar y la parestesia de pares craneales. Las complicaciones de mayor gravedad que tenemos en la difteria es la debilidad de los músculos respiratorios y abdominales y la paresia de las extremidades, ya que en estos casos los músculos de las regiones citadas no van a tener la suficiente fuerza para poder cumplir con sus funciones normales. Y en el caso de los músculos respiratorios es muy, muy complicado, debido a que si el paciente los tiene debilitados, no va a poder respirar eh, de la manera adecuada. Y eso de por sí es muy peligroso. Otras complicaciones que nosotros vamos a tener serán manifestaciones sensitivas, como lo son la ataxia sensitiva también. También podemos ver que tendremos casos de neumonía, insuficiencia renal, infarto cerebral, embolia pulmonar y enfermedad del suero por el tratamiento de la antoxina. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos prevenir esta enfermedad? Es una enfermedad muy fea, una enfermedad con graves implicaciones. ¿Qué podemos hacer para evitar estar en ese lugar? Y en el caso de que se presente la enfermedad, ¿cómo podemos controlar para que no se disemine en toda la población y sea un gran brote de difteria como el que hubo en Nigeria en los años 90, que cobró la vida de muchas personas? La única seguridad, el único método eficaz para poder contener la difteria es únicamente la inmunización activa con toxoide diftérico, es decir, la vacunación. Por lo tanto, es muy importante concientizar a la población, especialmente a los padres de niños pequeños, que deben inmunizar a sus hijos, que deben inmunizarse ellos
para que en caso de que se llegue a presentar la enfermedad, no presentemos las complicaciones que ya les mencioné y mucho menos vayamos a perder la batalla en contra de la difteria. Y para ello podemos ver que la Organización Panamericana de la Salud, en el libro del control de las enfermedades transmisibles, nos presenta el esquema de vacunación recomendado, que es el que nosotros vemos en este cuadro. En esto podemos ver nosotros que a partir de las 6 semanas de edad, nosotros ya podemos vacunar a los niños. ¿Y con qué los vamos a vacunar? Con toxoide difterico combinados con otros antígenos, tales como el DTPA, que tiene antígenos para la difteria, para el tétanos y también para la tosferina, el DTPA-HIV, que aparte de inmunizarnos en contra de estas 3 enfermedades que les mencionaba, también lo hace en contra de la influenza, y este último preparado que nos inmuniza contra la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y la poliomielitis. Estas dosis, cuando es un bebé de 6 a 8 semanas, se aplican por vía intramuscular en intervalos de 4 a 8 semanas. Y entre 6 y 12 meses después de aplicar la tercera dosis, vamos a aplicar una cuarta de refuerzo. Ahora, cuando el niño ya cumple 4 años, nosotros ya podemos ponerle una quinta dosis de refuerzo, a menos que la cuarta dosis haya sido aplicada cuando el niño ya tenía cumplidos los 4 años de edad. Ahora bien, entre los 11 y los 18 años, los jóvenes ya pueden aplicarse una dosis de refuerzo, ya no con el mismo preparado, sino con la vacuna TDPA o TD. Y en el caso de los adultos, ya de entre 19 y 64 años, se recomienda que cada 10 años se estén aplicando una dosis de refuerzo para mantener una protección activa en contra de la enfermedad. Pero, ¿qué sucede si al niño nunca se le vacunó? Ya sea por ignorancia o por terquedad, al bebé nunca le fueron a poner la vacuna contra la difteria. ¿Qué se debe hacer? Bueno, dice la Organización Panamericana de la Salud que a partir de los 7 años de edad se puede aplicar la dosis de vacuna TD para adultos. Ya no se utiliza el mismo preparado que se utiliza para los recién nacidos, porque con la edad va aumentando el riesgo de presentar efectos adversos. Entonces, se utiliza este preparado que tiene una concentración de toxoide diftérico menor a la que se les aplica a los niños. Y a los mayores de 10 años ya se pueden aplicar la vacuna TDPA y se recomienda que sean más de 3 dosis, ya que solamente 3 no pueden que no le confieran al paciente los niveles protectores de anticuerpos que son necesarios para poder combatir esta enfermedad. Ahora, suponiendo de que en nuestra comunidad, en la comunidad donde nos vamos a desempeñar como médicos en un futuro, se detecta un caso de difteria, ¿qué es lo que se debe hacer? Claro, al paciente diagnosticado con difteria debemos darle el tratamiento que ya se describió hace unos momentos. Pero, ¿qué con las personas que viven en su misma casa? ¿Qué pasa con las personas que le rodeaban, que estaban cerca, los contactos más cercanos, más allegados a ese paciente? A ellos se le debe dar un tratamiento profiláctico, un tratamiento de prevención para que no desarrollen la enfermedad ellos también. Y las opciones de tratamiento son eritromicina vía oral entre 7 a 10 días de tratamiento o una dosis de penicilina G-benzatínica de 1.2 millones de unidades para los mayores de 6 años o que ya tienen 6 años, o de 600.000 unidades para niños que aún no han llegado a esta edad. De 5 para abajo serían 600.000 unidades. Los contactos de enfermos con difteria, en quienes también se desconoce el estado de vacunación, deben recibir una vacuna apropiada que contenga el toxoide diftérico. Y los portadores de Corynebacterium diphtheriae extrahospitalaria también deben tratarse y vacunarse una vez que hayan sido identificados, para que así
puedan contar con los anticuerpos necesarios y poder hacerle frente y lograr vencer esta enfermedad como lo es la difteria.